Imagina por un instante un espacio oculto bajo las ruinas de una fortaleza medieval. Las paredes, talladas en piedra húmeda y fría, guardan secretos que parecen haber sido tragados por la tierra misma. El aire huele a moho, a óxido y a miedo acumulado durante siglos. A lo lejos, una antorcha se consume lentamente. Su luz vacilante proyecta sombras que se alargan y se retuercen sobre los muros. Y allí, contra la pared, surge una silueta extraña, un objeto metálico que a primera vista recuerda a una armadura, pero que al observarlo con detenimiento revela su verdadera y siniestra naturaleza. No fue forjado para proteger a un guerrero ni para salvar vidas en el fragor de la batalla, sino para ajustarse al cuerpo delicado de una mujer. Ese instrumento no buscaba la muerte rápida, sino algo más cruel, la prolongación del sufrimiento, la humillación pública, el espectáculo de la tortura convertido en mensaje colectivo. Porque en la Edad Media, el cuerpo de la mujer no le pertenecía. Era un territorio sobre el que la sociedad, la Iglesia y los hombres trazaban leyes y castigos. Cada hierro, cada clavo, cada diseño respondía a un propósito: recordarle a la víctima y a quienes la contemplaban que obedecer era la única forma de sobrevivir y que el silencio era la virtud más deseada. Lo que vas a escuchar no es un relato inventado para causar espanto, sino un eco de la historia real. Dispositivos creados por manos humanas, legitimados por la fe y sostenidos por el miedo, dieron forma a un sistema en el que la crueldad podía presentarse como moralidad. ¿Quiénes los forjaron? ¿Por qué fueron aceptados durante tanto tiempo? ¿Qué nos revela esa oscuridad sobre el mundo medieval y su relación con el poder femenino? Para responder, debemos descender aún más en las profundidades de una sociedad edificada sobre el control, la vergüenza y el terror a la fuerza de la mujer. Para comprender cómo pudieron nacer instrumentos tan crueles y específicamente dirigidos contra la mujer, debemos mirar de frente a la mentalidad de la Europa medieval. No era un mundo regido por la razón ni por la justicia, sino por un entramado de doctrinas religiosas, supersticiones y jerarquías inquebrantables. En aquel orden social, la mujer estaba situada firmemente en el peldaño más bajo, considerada al mismo tiempo necesaria y peligrosa, un ser al que había que vigilar y someter. La enseñanza de la Iglesia, repetida desde los púlpitos y escrita en los códices, afirmaba que la mujer era espiritualmente débil, moralmente inestable y demasiado cercana a la carne y al pecado. El relato bíblico de Eva, que había probado el fruto prohibido en el Edén, fue reinterpretado como traición eterna, una marca que convertía a todas sus hijas en sospechosas. Esa primera desobediencia justificaba, a ojos de clérigos y jueces, que la mujer debía ser controlada sin descanso. Si Eva pudo caer, toda mujer era capaz de arrastrar al hombre a la perdición. Por ello, la vigilancia constante se convirtió en norma y el castigo en advertencia perpetua. La ley feudal reforzaba esa visión. Mientras un hombre podía recibir apenas una multa por ejercer violencia, una mujer acusada de levantar la voz, de vestir de manera inapropiada o de rechazar un matrimonio era objeto de azotes, marcas de fuego o peores tormentos. La sexualidad femenina, cualquier atisbo de autonomía o independencia, era interpretada como una amenaza, no solo contra el honor masculino, sino contra el orden divino mismo. Así, la sumisión no era una opción, era la condición impuesta para poder vivir. En este clima de sospecha y represión, los instrumentos de tortura adquirieron un papel que iba más allá de la simple pena corporal. No eran meros utensilios para arrancar confesiones, sino símbolos del poder masculino y eclesiástico, engranajes de un sistema que necesitaba demostrar que la mujer jamás podía desafiar la autoridad sin pagar un precio atroz. La creatividad para idear nuevas formas de quebrar a la mujer creció con el miedo que se le tenía.
Algunos aparatos fueron adaptados para avergonzarlas, pero otros fueron diseñados desde su origen para encajar en sus cuerpos, moldeados con precisión, no para proteger, sino para destruir. El resultado fue una maquinaria social y espiritual en la que el dolor se convertía en teatro, la humillación en espectáculo y el cuerpo femenino en un lienzo donde se escribía la obediencia forzada. Solo comprendiendo esta mentalidad podemos descender a los sótanos más oscuros de la Edad Media, donde surgieron artefactos capaces de transformar la maternidad en vergüenza, la voz en silencio y la vida en castigo. Entre todos los instrumentos ideados para someter y aterrorizar a las mujeres, pocos alcanzan la brutalidad simbólica del llamado desgarrador de senos. Su aspecto podía parecer engañosamente sencillo: 4 garras de hierro, curvas y afiladas como las zarpas de una bestia, unidas a un mango o fijadas a unas tenazas. Pero esa simplicidad escondía una crueldad calculada. En ocasiones, el artefacto era calentado sobre las brasas hasta ponerse al rojo vivo, chisporroteando en el aire antes de hundirse en la carne. El procedimiento era tan rápido como devastador. El verdugo colocaba las garras sobre los pechos de la víctima y de un tirón seco arrancaba piel, músculo y nervios en un solo movimiento. La escena no era metáfora. El cuerpo se desgarraba en público ante los ojos de la multitud. El dolor era inimaginable y la consecuencia casi siempre fatal. Si la mujer sobrevivía al momento inicial, la pérdida de sangre o la infección acababan por arrebatarle la vida en los días siguientes. Pero la muerte inmediata no era siempre el objetivo. Lo que se buscaba era el terror, el escarmiento colectivo. El castigo tenía lugar en plazas abarrotadas, con la víctima atada a un poste de madera, el torso desnudo frente a la mirada de sus vecinos, de aquellos que la conocían, de los niños que crecerían recordando esa lección. El cuerpo femenino se convertía en un espectáculo macabro, en una advertencia para todas: obediencia o destrucción. Los documentos de la Alemania del siglo XIV relatan un caso estremecedor. Una mujer acusada de envenenar a su marido fue condenada no solo a morir en la horca, sino antes a ver sus senos arrancados como parte de la sentencia. La crueldad se duplicaba, pues lo que se castigaba no era únicamente el supuesto crimen, sino su condición de esposa y de madre, aquello que simbolizaba su feminidad. Incluso los manuales de caza de brujas, como el infame Malleus Maleficarum, alentaban este tipo de tormentos. Sus autores defendían que las mujeres debían ser castigadas en el lugar de su pecado, con una lógica que transformaba los órganos de vida y de alimento en blancos de mutilación ritual. De este modo, el seno, símbolo de maternidad y nutrición, se convertía en un espacio de vergüenza y de muerte. El mensaje era claro y aterrador. El poder de la mujer para dar vida y amor podía ser vuelto en su contra con hierro candente y dolor insoportable, y quien osara traspasar las fronteras de la virtud impuesta por los hombres, vería arrebatada la parte más sagrada de su cuerpo, convertida en espectáculo sangriento para el pueblo. Si el desgarrador de senos convertía la feminidad en espectáculo sangriento, la llamada pera de la angustia buscaba un tormento más silencioso, íntimo e invisible. A simple vista parecía un objeto inofensivo, una pieza metálica, lisa por fuera, con forma de pera pequeña que cabía en la palma de una mano. Pero al girar lentamente un tornillo, aquella esfera se abría como una flor de hierro, desplegando pétalos cortantes en el interior de la víctima. Existían distintas versiones. Algunas se introducían en la boca, otras en el recto, pero las destinadas a las mujeres solían aplicarse en la vagina o el útero. Era un instrumento reservado para los delitos que no dejaban marcas en la piel: acusaciones de aborto, relaciones prohibidas entre mujeres, desobediencia conyugal, hablar con demasiada franqueza o rechazar a un hombre poderoso.
crímenes invisibles para los demás, castigados con un tormento igualmente oculto que destruía desde dentro. El verdugo giraba el tornillo lentamente. Los pétalos de hierro se abrían sin ruido, desgarrando la carne blanda, rompiendo vasos, desestabilizando órganos. Al principio no había sangre, apenas una presión insoportable. Después llegaban los gritos, las hemorragias, la pérdida de conciencia. A menudo la víctima sobrevivía, pero ya no era la misma. Podía quedar estéril, incapaz de hablar con claridad, marcada de por vida por un sufrimiento imposible de ocultar. El objetivo no era matarla, sino transformarla, anularla, convertirla en advertencia viviente. Imagina la escena. Una cámara húmeda bajo un monasterio, paredes rezumando agua, olor a piedra y a cera gastada. Una mujer yace atada a una mesa de madera, mientras un sacerdote observa en silencio y un verdugo acciona el mecanismo con calma ritual. Los ojos de la víctima se abren de incredulidad. Su boca emite un grito mudo cuando los pétalos se clavan en su interior. Nadie en la aldea oye, nadie ve, nadie interviene. El silencio se convierte en cómplice de la crueldad. Algunos clérigos incluso justificaban este tormento como un acto de purificación moral. Decían que era una manera de limpiar el alma de la pecadora, de purgar sus faltas a través del dolor. Pero bajo esa máscara de religiosidad se escondía un mecanismo de control absoluto. La pera de la angustia no era justicia, era censura. Silenciaba la voz de las mujeres que hablaban demasiado. Cerraba los cuerpos de las que se negaban a obedecer. Convertía la capacidad de crear vida en un espacio de castigo. Era, en esencia, un arma contra la esencia misma de lo femenino. La voz que transmitía sabiduría, el vientre que podía engendrar, la voluntad de decidir sobre su propio cuerpo. La pera de la angustia no solo desgarraba carne, destrozaba la posibilidad de autonomía, marcando a la mujer como ejemplo de lo que ocurría cuando alguien osaba desafiar el orden impuesto por los hombres. Entre los tormentos más insidiosos que las mujeres podían sufrir, se encontraba el llamado corsé de hierro. A primera vista podía engañar, pues recordaba a una armadura ajustada al torso, similar al peto de un caballero. Pero mientras la armadura estaba concebida para proteger en el campo de batalla, el corsé de hierro era en sí mismo la batalla, una prisión que convertía el cuerpo femenino en escenario de dolor constante. La estructura se componía de gruesas bandas metálicas que rodeaban el pecho, el abdomen y las caderas. Una vez cerrado con tornillos y remaches, el dispositivo quedaba sellado, impidiendo cualquier escape. Algunas versiones incluían púas en su interior, que se clavaban en la piel con cada movimiento, transformando los gestos cotidianos, respirar, agacharse, dormir, en actos insoportables. Otras pesaban tanto que comprimían la columna, desplazaban las costillas y dificultaban la respiración hasta el punto de que cada inhalación era una agonía. A diferencia de otros aparatos, el corsé de hierro no era solo un castigo momentáneo, sino una condena prolongada. Podía permanecer sobre el cuerpo de la víctima durante días, semanas, incluso meses. No necesitaba de la plaza pública para exhibirse. Se convertía en un verdugo permanente, acompañando a la mujer en su vida diaria. Cocinar, limpiar, caminar por la aldea. Todo se hacía bajo el peso del hierro, con el pecho oprimido y los pulmones luchando por un poco de aire. Las consecuencias eran devastadoras. Hematomas constantes, heridas infectadas, huesos desplazados y, en los casos más extremos, daños irreversibles en los órganos internos. El sueño se volvía casi imposible. El metal se incrustaba en la carne durante la noche, recordando a la víctima que ni siquiera en sus sueños tenía derecho al descanso. La prisión no se encontraba en una celda de piedra, sino en su propia piel. Lo más escalofriante era que este dispositivo no siempre se aplicaba como castigo judicial. A menudo
era el propio marido quien ordenaba su uso para corregir a su esposa. En ocasiones, familias enteras lo imponían a hijas jóvenes como medida de disciplina moral. En Francia e Italia se conservan registros de adolescentes obligadas a llevarlo, con el pretexto de moldear su carácter. En algunas regiones de Alemania se utilizaba para reprender a mujeres tachadas de perezosas o impuras. Ninguna corte, ningún proceso, ninguna apelación. Bastaba la voluntad de un hombre para condenar a una mujer a ese suplicio. El simbolismo del corsé de hierro resulta evidente. Transformaba lo que en principio era signo de belleza y feminidad, la silueta, la gracia del cuerpo femenino, en un arma de opresión. No se trataba solo de aprisionar la carne, sino de encadenar la identidad misma. Cada respiración se convertía en recordatorio de que el cuerpo no pertenecía a la mujer, sino al poder que la vigilaba. La feminidad, reducida a cárcel, se volvía advertencia. Imagina vivir dentro de tu propio castigo. No por un día, no por una hora en la picota, sino cada instante de tu existencia. Esa era la cruel lógica del corsé de hierro. Convertir la vida entera de la mujer en un suplicio continuo, invisible para los demás, pero insoportable para quien lo padecía. Si el corsé de hierro aprisionaba el cuerpo, la llamada brida de la arpía, conocida también como Scold's Bridle, buscaba algo aún más terrible: encadenar la voz. Era un artefacto de hierro forjado con forma de jaula que rodeaba la cabeza de la mujer, sujetándola con correas y aros que se incrustaban en las mejillas, la frente y el mentón. Pero su crueldad verdadera se encontraba en el interior: un pincho afilado, curvado hacia abajo, destinado a presionar y desgarrar la lengua cada vez que la víctima intentaba pronunciar una palabra. No se trataba de un instrumento de muerte, sino de humillación. Las mujeres condenadas a llevarlo eran obligadas a recorrer las calles del pueblo, expuestas a las burlas de vecinos y transeúntes. Muchos de estos dispositivos estaban adornados con pequeñas campanillas que tintineaban a cada paso, anunciando públicamente la presencia de la mujer castigada. El sonido metálico no era casual. Era la señal de su vergüenza, un recordatorio audible de que había osado hablar demasiado o desafiar la autoridad. Los motivos para imponer semejante tormento eran tan difusos como arbitrarios. Bastaba con ser acusada de charlatana, de murmuradora, de cuestionar a un marido, a un magistrado o incluso a un sacerdote. La palabra scold no tenía una definición fija. Cualquier mujer con una voz firme o un carácter decidido podía ser tachada de tal y condenada al silencio forzoso. En Escocia y en Inglaterra del siglo XVI abundan los registros judiciales que describen casos de mujeres enjauladas bajo este castigo. Una fue obligada a llevar la brida por perturbar la paz en la iglesia, otra por gritar demasiado alto contra su vecina. No importaba la justicia, solo la sumisión. El efecto psicológico era tan devastador como el físico. La mujer, incapaz de articular palabras sin desgarrarse la lengua, se convertía en un espectro mudo, privada de su identidad y de su dignidad. La voz, que durante siglos había transmitido canciones, relatos, saberes de madres a hijas, curaciones de parteras a pacientes, se convertía de pronto en delito. Al callarla, no solo se castigaba a una persona, sino a toda una tradición oral que sostenía la memoria femenina en las comunidades. El mensaje era inequívoco. La palabra de una mujer constituía una amenaza. Convertir su lengua en herida era transformar su poder en ruina. Aunque las cicatrices no siempre eran visibles, el silencio impuesto duraba mucho más allá del momento del castigo. Algunas no volvieron a hablar nunca con claridad. Otras eligieron callar para siempre, temerosas de volver a sentir el hierro en la boca. La brida de la arpía fue, en definitiva, un arma contra la voz femenina. No buscaba sangre ni muerte inmediata, sino arrancar la capacidad de hablar, de cuestionar, de existir públicamente.
La mujer reducida a silencio absoluto, encerrada en un eco de campanillas, se transformaba en advertencia viva. Aquel que se atreva a pronunciar demasiado será condenado a callar para siempre. De todos los supuestos artefactos de tortura de la Edad Media, ninguno ha despertado tanta fascinación y horror como la célebre doncella de hierro. Se la describía como un sarcófago metálico en forma humana, alto y macizo, con dos puertas que se cerraban sobre el cuerpo de la víctima, clavando en su interior decenas de pinchos acerados. Un abrazo de hierro que se confundía con un beso de muerte. Durante siglos, su imagen se convirtió en símbolo del sadismo medieval, el emblema de una época sumida en la crueldad. Sin embargo, la verdad que se oculta tras esta figura es muy distinta. Las investigaciones modernas han demostrado que la doncella de hierro, tal como se la conoce, no existió en la Edad Media. Ningún registro judicial, ninguna crónica de verdugos, ningún testimonio auténtico menciona su uso. La primera aparición documentada de un artefacto semejante se remonta al siglo XVIII en Nuremberg, cuando coleccionistas y museos comenzaron a ensamblar piezas de hierro antiguas para crear un objeto más espectacular que real. No era un instrumento de tortura, sino una invención destinada al morbo de los visitantes y al imaginario romántico de la época. Con el tiempo, esta fantasía fue adornándose de detalles aún más perturbadores. Algunos modelos creados en exposiciones mostraban formas femeninas, con pechos metálicos exagerados, curvas insinuantes y pinchos colocados con precisión obscena. Aquellas versiones jamás fueron empleadas en suplicios reales. Eran invenciones que sexualizaban el sufrimiento, que convertían el cuerpo femenino en fetiche de dolor para la mirada del espectador. La crueldad, así, se volvía espectáculo museístico, un horror contemplado detrás de vitrinas de cristal. Y, sin embargo, lo más inquietante no es que la doncella de hierro sea un mito, sino que ese mito haya sido inventado y aceptado con tanta facilidad. La mera idea de imaginar mujeres encerradas en un ataúd de hierro, atravesadas por decenas de púas, resultaba creíble porque encajaba con siglos de violencia ejercida contra ellas. La ficción se mezcló con la memoria y la leyenda terminó por sustituir a la historia. ¿Qué nos revela este hecho? Que no hacía falta la doncella de hierro para demostrar la brutalidad del pasado. Ya existían otros instrumentos muy reales: el desgarrador de senos, la pera de la angustia, el corsé de hierro, la brida de la arpía, que cumplían con creces la función de aterrorizar, silenciar y destruir. La doncella, inventada en vitrinas, no era sino un reflejo de nuestra fascinación morbosa por el dolor, un espejo de la imaginación colectiva que deseaba contemplar la violencia como espectáculo. El mito sobrevive porque alimenta algo más oscuro que la verdad: la idea de que la mujer puede ser convertida en objeto de sufrimiento, incluso aunque sea solo en la fantasía. Y en ese detalle se encuentra quizás su mayor poder simbólico, porque aunque nunca se utilizara en la Edad Media, la doncella de hierro sigue recordándonos que la crueldad no necesita siempre de la historia para existir. Basta con la imaginación y el deseo de castigar. Al recorrer la oscura galería de estos instrumentos, el desgarrador de senos, la pera de la angustia, el corsé de hierro, la brida de la arpía e incluso el mito de la doncella de hierro, comprendemos que no fueron simples objetos de metal. Fueron mecanismos de control social, representaciones materiales de un sistema que necesitaba recordar a las mujeres que su cuerpo no les pertenecía, que su voz no debía alzarse y que su vida dependía de la obediencia. Cada tornillo, cada garra, cada púa no buscaba solo infligir dolor físico, pretendía escribir en la carne un mensaje de sometimiento. El espectáculo de la tortura se convirtió en un ritual público. La mujer castigada era transformada en escarmiento vivo, en teatro macabro que recordaba al pueblo entero que el orden debía permanecer intacto. Pero incluso allí donde no había espectadores,
Como en los sótanos húmedos de monasterios y fortalezas, el silencio era otro tipo de escenario. El eco de los gritos ahogados se convertía en advertencia invisible, en cicatriz colectiva. Y lo más perturbador es que muchos de estos objetos han quedado reducidos a curiosidades de museo, a notas marginales en los manuales de historia, o transformados en leyendas como la doncella de hierro. Al hacerlo, corremos el riesgo de olvidar no solo el hierro y el dolor, sino a las mujeres que fueron silenciadas por ellos. Olvidar los instrumentos es, en cierta medida, olvidar las vidas que quebraron. Por eso, al mirar hacia atrás, debemos preguntarnos, ¿qué revela de una sociedad la invención y aceptación de tales suplicios? ¿Qué dice de nuestra memoria colectiva el hecho de que aún nos fascine el dolor transformado en espectáculo? Tal vez la respuesta sea que todavía no hemos enfrentado del todo la verdad incómoda, que durante siglos el cuerpo femenino fue utilizado como escenario de disciplina, como terreno de advertencia y como prisión viviente. La lección final es tan clara como amarga. No necesitamos leyendas para comprender la crueldad, porque la historia real fue suficiente. Y si olvidamos a aquellas mujeres que sufrieron bajo el hierro, corremos el riesgo de repetir, bajo nuevas formas, el mismo acto de silencio y sometimiento. Recordarlas es un deber, no para recrear el horror, sino para reconocer la dignidad arrebatada y para que jamás vuelva a erigirse una prisión de hierro alrededor de la voz y el cuerpo de una mujer.